Carolina Vivas Ferreira nació en Bogotá en 1961. Se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático y obtuvo una maestría en teatro en la Universidad de Antioquia. Durante los años 80 trabajó como actriz en Teatro La Candelaria, una de las agrupaciones más emblemáticas de la escena colombiana. En ese camino de búsqueda y creación, fundó en 1991, junto con Ignacio Rodríguez Vivas, el grupo Umbral Teatro, un espacio que desde entonces ha funcionado como laboratorio de creación, de escuela y también de casa para muchos artistas jóvenes. Desde allí ha desarrollado un trabajo constante de dramaturgia, de dirección y de formación. En Umbral, el teatro no se concibe solo como espectáculo, sino como proceso. Podría decirse que es un lugar donde la palabra y el cuerpo se encuentran para revelar lo que se quiere contar. Así como lo dijo ella en una charla para mujeres de confianza realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro del 2018. Cito: frente al horror de afuera, el amor adentro y la creación es un acto de amor. Ser un creador frente al depredador es una de las cosas que sí podemos hacer. Igualmente, a lo largo de las 3 décadas, Vivas ha participado en festivales internacionales, ha recibido becas de creación y premios nacionales, entre ellos el más reciente, el Premio Nacional de Dramaturgia en 2024 por El vuelo de Leonor, una obra que habla sobre su madre Leonor. Su obra, traducida y publicada en varios países, forma parte de una generación que renovó la dramaturgia colombiana desde la mirada femenina, crítica y poética también. En las obras de Carolina Vivas hay una preocupación constante por la violencia y sus huellas, pero su mirada no se detiene en la crudeza de los hechos. Lo que le interesa es cómo esa violencia se instala en los cuerpos, en las casas, en los vínculos familiares. En sus obras hay un pulso que nace del cuerpo y de la memoria. Ella misma lo ha dicho, como lo mencioné antes, que uno aprende a escribir escribiendo, y eso se nota en la manera en la que convierte lo cotidiano en poesía, lo doméstico en un símbolo, y el dolor que viven muchas personas es un acto de lucidez. Por ello, su propuesta teatral se sostiene en una profunda humanidad, ya que Vivas no escribe para enseñar ni para imponer una idea, sino para abrir una conversación sobre lo que somos. En su teatro, el cuerpo se convierte en un espacio político y la palabra en un medio de reconciliación de lo que el país se ha fragmentado. En un país acostumbrado a callar, su teatro recuerda que recordar también es una forma de amar, y en ese gesto de amor persistente, Carolina Vivas Ferreira se afirma como una de las voces más necesarias y luminosas del teatro colombiano contemporáneo. Yo sí quisiera, maestra, iniciar, digamos, después de un poco escuchar o leer su biografía, que usted nos dijera en sus palabras, ¿quién es Carolina Vivas? Esa es una pregunta dificilísima, porque ¿qué lo define a uno, no? De alguna manera, también cuando uno piensa en términos de personaje, bueno, ¿quién es ese personaje? Pues a los seres humanos nos hacen muchas cosas. Pero creo, y a la luz de lo que tú planteabas, Ángeles, que en realidad a un ser humano lo hacen cosas muy sencillas. Entonces yo soy fundamentalmente una señora en el otoño, como salta a la vista, muy contenta de lo vivido, que tiene una nieta, 2 hijos, un marido y un gato. Esa soy yo. Pero también quisiéramos, un poco entrando en materia, saber qué es el teatro para usted. Digamos que, ¿qué ha ocasionado el teatro en usted? Digamos, como en todo este recorrido, en esa manera de mirar, de escribir, de habitar el mundo, ¿qué representa el teatro para ti? Bueno, el teatro para mí es en primer lugar una profunda necesidad. Creo que, digamos, históricamente, los actores y las actrices y la gente de teatro por ahí a los 40 años les da como un golpe de conciencia y abandonan el oficio. Entonces, en realidad, los que llegamos ya viejitos en este trabajo, pues eso viene de una profunda necesidad
Entonces a mí me mantiene en el teatro la necesidad. Y el teatro para mí es mi manera de ejercer la ciudadanía. Es decir, creo que desde muchas orillas somos ciudadanos. Cada uno escoge un desde dónde aportarle al mundo, un desde dónde preguntarse sobre el mundo. Entonces para mí el teatro es eso, es un lugar de reflexión, pero es también el lugar de ser. Yo soy teatro y por fuera del teatro como que no me concibo. Es decir, el único ser que yo concibo por fuera del teatro con la misma potencia es el jardinero, o en este caso la jardinera. Con la pandemia yo descubrí la tierra, yo viví toda la vida en un piso 23, entonces eso de vivir en el aire y cuando bajaba al cemento de la ciudad, pues cuando descubrí la tierra yo siento que encontré mi otra pasión y mi punto de equilibrio. Entonces yo soy tierra y teatro. Maestra, pero hay un momento en el cual usted puede identificar en esos inicios de decir, esto es lo mío y por qué no desistir, porque muchos tal vez, digamos que comienzan a indagar muchos caminos. Yo, digamos, como profe de teatro, como director, uno encuentra a veces personas que tienen al inicio muchas ganas, pero luego se van. ¿Qué la hizo sentir y decir, esto es lo mío? Y ese momento en que también decide decir, yo quiero escribir teatro. Bueno, yo empiezo en el teatro realmente como actriz, en el Teatro La Candelaria, donde trabajé muchos años, pero resulta que en el Teatro La Candelaria trabajábamos a la luz de la creación colectiva. La creación colectiva es un rasgo muy determinante del teatro colombiano moderno, y lo interesante de la creación colectiva es que le permite a uno trascender los territorios. Entonces en la creación colectiva el actor puede trascender ese territorio y no solamente actúa, sino que también participa de la dramaturgia, de aspectos que tienen que ver en ese caso con la dirección, o sea, con la puesta en escena. Entonces siento que yo tuve el privilegio de forjarme como teatrista en La Candelaria, donde pude ver el teatro como un suceso integral y en el cual pude formarme tanto en la dirección como en la actuación y en la dramaturgia. Cuando me salgo de La Candelaria, entonces teníamos como grupo Umbral Teatro, el grupo que fundo con Ignacio Rodríguez en el 91. No queríamos ser La Candelaria, si no nos habíamos quedado allá, ni más faltaba. Uno se va de la casa no porque no quiere al papá y a la mamá, sino al contrario, porque los quiere y uno necesita crecer. Pero entonces, si bien no queríamos ser La Candelaria y era imposible, sí estábamos completamente marcados por la experiencia de la creación colectiva, y ahí pues alguien tenía que escribir y yo me vi en ese rol, un poco como por la necesidad de asumir la dramaturgia y la dirección de nuestro primer montaje, y de ahí para allá pues me fui quedando en la dramaturgia, que era un poco la pregunta. Después de ser actriz me quedé de manera muy cómoda en la dramaturgia gracias a esa formación que había tenido en La Candelaria, y pues por supuesto empecé a tomar cursos, etcétera, a tratar de cualificarme desde el punto de vista técnico en la dramaturgia, y bueno, ahí me quedé. Ahora, ¿por qué yo estoy en el teatro y por qué decidí quedarme en él? Es porque esto es un juego y es un juego divertidísimo, y como todo buen juego pues no conoces el final, está la incertidumbre. Como todo buen juego hay riesgo, entonces a mí me encanta jugar, y este es un juego en el que he permanecido durante casi 50 años y desde esos distintos ángulos, y me gusta mucho cuando vuelvo a la actuación, pero me encanta la dirección, y la dramaturgia ha sido un poco en lo que más me he centrado, sobre todo también en la formación de nuevos dramaturgos y dramaturgas. Pero maestra, hablando un poco ya en cuanto a lo dramatúrgico, nosotros siempre, digamos como en Colombia siempre que nos refieren, nos hablan sobre la violencia, siempre a la mayoría de personas se nos viene es como la guerra, digamos general, que nosotros hemos padecido y que seguimos padeciendo. Siempre se dice la época de la violencia, y uno dice, ¿cuál época? Todavía estamos, no hemos salido de esa época de la violencia. Pero cuando uno lee sus obras, uno puede encontrar que usted no habla de la violencia, sino de las violencias. Y esto es muy particular porque esa pluralidad nos pone a pensar
que no hay un tipo de violencia en este país, sino que hay muchas violencias y que dentro de su obra usted las plasma. Entonces, digamos que ese interés que usted tiene en esa dramaturgia de plasmar esas violencias, ¿qué la mueve a que quiera contar y relatar justamente eso? ¿Y por qué no escribir otro tipo de teatro, sino justamente contar las violencias que nosotros vivimos? Bueno, lo que pasa es que en términos por lo menos de la dramaturgia clásica, el teatro es en primer lugar conflicto, y el conflicto supone en general enfrentamiento, y hay muchas maneras, digamos, de enfrentar los conflictos. Desafortunadamente una de ellas es la violencia, aniquilar al contradictor o intentar destruirlo con mecanismos más allá, digamos, de la razón o de los argumentos. De tal manera que el teatro está íntimamente ligado al conflicto y por lo tanto a las violencias. Y claro, la violencia no es solamente la violencia social o política. Finalmente, el poder atraviesa, y lo político atraviesa todas las relaciones, de tal manera que hasta uno con su pareja en la cama temprano viendo el noticiero, pues está planteando una relación de poder, desde quién maneja el control remoto, desde que si timbran, quién abre la puerta. Yo tengo una anécdota que a veces en mi casa suena el timbre, entonces mi marido dice, ¿están timbrando? Y yo le digo, sí, no, yo no había oído. Porque claro, en ese están timbrando, y ahí empieza el teatro, no me está diciendo están timbrando, me está diciendo abra la puerta. Pues por lo tanto yo convenientemente no la oigo, pero se dan cuenta cómo hasta en lo más mínimo en realidad son relaciones de poder. Entonces un teatro que no se refiera a esos puntos ciegos, a esas relaciones difíciles que los seres humanos entablamos, pues difícilmente tendría un asidero con el espectador. Finalmente siento que todos desearíamos que el lugar de la catástrofe sí fuera el teatro. Desafortunadamente el lugar de la catástrofe sigue siendo la vida. El teatro que yo hago es un teatro que pone el ojo precisamente en ese lugar donde al establecimiento le convendrían las sombras. Entonces, pues mi necesidad viene de ahí, de la necesidad de comprender y de no hacernos los ciegos, y de no normalizar y de no naturalizar todo esto que nos pasa, que no es ni normal ni natural. ¿Qué piensa usted acerca de este teatro comercial a comparación un poco como este teatro de autor, un poco este teatro que refleja la vida misma? Lo que pasa es que, digamos, yo no diría tanto teatro comercial y teatro de autor, que sí, me parece correcto, puede ser así que se le nombre, pero digamos que en principio lo que a mí me interesa, esto va a sonar un poco raro, no es vivir del teatro, porque yo para vivir del teatro tendría que hacer un teatro que sea rentable, que por lo tanto me dé dinero, y como me da dinero, pues de eso yo vivo. Entonces yo debo confesar que yo en ese sentido no soy profesional del teatro, yo no vivo del teatro, para poder hacer el teatro que quiero. Entonces si yo tuviera expectativas económicas, pues hay ciertos temas que no podría tocar, ni tocarlos de la manera que los toco. De hecho tengo una anécdota, una señora que vendía teatro para colegios en Bogotá, y tenía pues todo un negociazo con eso. Un día fue a ver una obra mía, y se acabó la obra, y entonces eso me abrazó, estaba conmovidísima, casi se ahoga. Yo dije, no, estoy hecha, este teatro va a girar por toda la ciudad. Y después yo no supe si ella lloraba por lo que había visto o de la tristeza de saber que no podía llevar eso a ninguna parte. Porque me dijo, mire, yo estoy conmovidísima, esto es fantástico, esto lo tendría que ver todo el mundo, pero eso en los colegios no me lo van a comprar. Entonces seguiré espectadora de sus obras y llevaré otras obras a los colegios. Yo dije, bueno, muchas gracias. Entonces, de alguna manera lo que a mí me interesa es la investigación sobre los lenguajes teatrales, porque ser montador de obras de teatro es algo que uno puede hacer con cierta experiencia, con un buen elenco y un buen texto, y montas una obra de teatro, como lo indican las normas del comercio. Tiene que ser una obra, digamos, de una buena factura, unas buenas calidades, montada en el menor tiempo posible, con la inversión mínima, pero que eso no afecte la calidad del producto y poderlo vender muy bien. Entonces fíjense cómo en el objetivo de lo que estamos nombrando como teatro comercial, su nombre lo indica, el objetivo es muy claro, es hacer dinero,
Y está muy bien, el que quiera hacer dinero con eso o con lo que quiera, hagan dinero. Pero como mi interés por el teatro no es ese, y el objetivo del teatro no es el de hacer dinero, y lo que a mí me interesa del teatro, pues evidentemente no es el dinero ni es el comercio, me interesa la alta calidad y me interesa que los procesos se tomen el tiempo que los procesos necesitan, no el tiempo que lo comercial me daría, porque comercialmente hablando yo tendría que sacar una obra máximo en 3 meses y nosotros podemos demorarnos haciendo una obra 1 año y medio y no nos interesa el tiempo que sea necesario, porque la investigación artística o científica no tiene que ver con el dinero, ese no es su objetivo. El teatro, digamos que es y nace como una actividad pedagógica, una actividad cívica que funciona, digamos, como plataforma para discutir problemas de la sociedad, digamos que como una actividad pedagógica, e incluso después en el desarrollo de la historia del teatro, luego nos encontramos autores como Brecht, como Augusto Boal, que digamos que manifiestan un poco que el teatro es un acto pedagógico y no solamente un acto de diversión. Pero yo quisiera, digamos, escuchar de parte suya, el teatro es ese acto pedagógico y usted qué, digamos, qué pretende con las obras que muestra y sus montajes enseñarle al público o a esos espectadores que van a sus montajes como acto pedagógico. Bueno, en primer lugar, yo no creo, con el mayor respeto, que el teatro sea ningún acto pedagógico. Ni creo que yo tenga nada que enseñarle absolutamente a nadie. Lo que creo es que, como decía el maestro Bertolt Brecht, que el teatro es entretenimiento, pero no hay actividad más entretenida que la de aprender, que la de cuestionar, que la de preguntarse. Entonces yo por lo menos no pretendo enseñar absolutamente nada. Creo que lo que las obras, y espero yo que mis obras dejen, sean preguntas, no respuestas. Porque si uno pretende dejar respuestas y cree que el teatro es un acto pedagógico, pues estaría casi como en contravía a lo que es verdaderamente hermoso del arte, que es la posibilidad de la multiplicidad del sentido y es la capacidad de cuestionar, de preguntar, no de responder. Yo, digamos, quisiera hablar un poco sobre su proceso creativo, maestra. Un poco, digamos, si pudiéramos mirar una obra suya como un viaje, ¿cuáles, digamos, podría definirnos usted qué son esas estaciones por las que pasa, digamos, su obra desde la chispa de la idea hasta el estreno mismo? Cada proceso creativo para mí ha sido absolutamente diferente y no paso siempre por los mismos lugares. Eso depende, digamos, del tipo de material que esté pugnando por encontrar su forma. Siento que uno como autor es lo análogo como con una partera. Siempre en mis cursos de dramaturgia y demás, en lo que más insisto es que lo que hay que aprender, claro, son cosas de carácter técnico, pero sobre todo siento que lo que hay que aprender es a respetar el material que se está gestando. Entonces, imponerle la forma a un material, y uno pues maneja recursos, y ya si está viejito pues más, entonces imponerle una forma a un material es relativamente fácil, porque son formas que conoces y ahí está el material para ser moldeado. Pero eso es la anti-investigación artística. La investigación en la escritura, a mi juicio, está precisamente en tomarse el tiempo necesario para probar muchas formas hasta que la forma que le viene bien al material termina siendo la forma que lo revela. Cuando leí la obra donde se descomponen las colas de los burros, que es una de, digamos, de las obras que he leído, es digamos que la obra que me cautivó mucho, demasiado. Yo sentí que, digamos, la obra me atravesó como un déjà vu trágico y me hizo acordar un poco de Antígona.
yo dije voy a hacer esta pregunta porque quería saber si de pronto, digamos, como así como se me atravesó a mí, no sé si tenga esta obra alguna referencia, y lo nombro exactamente por la imposibilidad un poco de poder enterrar ese ser querido, de que no se le permita, digamos, como ese entierro. Entonces quisiera un poco saber si hubo algún diálogo consciente con, digamos, con esta historia de Antígona, o si fue una resonancia posterior que digamos, hace en mí esta obra. ¿Y cómo trabajas dramatúrgicamente, digamos, como el motivo del entierro, el derecho a la despedida que sufre esta madre y que lucha por querer darle un entierro justo a su hijo? Digamos que en esta obra preciosísima, ese sufrir de esa madre que tiene esa imposibilidad de poder darle una santa sepultura a su hijo. Bueno, tú lo has dicho, lo que pasa es que las resonancias, digamos, de lo que sería el teatro clásico, el componente arquetípico, el mito invisible detrás de toda obra, siempre es rastreable. Entonces, evidentemente esa resonancia está esa referencia, y sin embargo hay muchas maneras de trabajar, pero como yo nunca trabajo como desde lo intelectual, es perfectamente posible que yo coja un clásico, analizo sus formas, su estructura y escribo así, pero precisamente eso es lo que yo no hago, porque me parece que además eso viene solo. Entonces, digamos que todas esas resonancias están en la obra, sin embargo yo no escribí la obra pensando en eso. Es después los críticos y los investigadores los que encuentran y rastrean precisamente todo ese universo que subyace a la obra. Evidentemente la madre pues sí es una especie de Antígona capaz de enfrentar el poder, en el caso de la obra Casto, y sí, ahí hay una Antígona disfrazada. Sin embargo, yo no pensé la obra así racionalmente y ahora hago esto y cojo estas estructuras, no, es algo que me y nos habita. Digamos, esa minucia sensorial que hay en las acotaciones condensa mucho poder para mí, digamos, como esa burocracia y esa violencia sin declararlo. Entonces, digamos que desde ahí yo tengo dos preguntas, justamente. ¿Cómo concibe esa dramática por cuadros? Que digamos que te permite en términos de ritmo, punto de vista y montaje, y un poco como acudiendo a lo que preguntaban los estudiantes, ¿por qué esta estructura, digamos, en el orden dramático que están algunas de las obras? Creo que en el momento que yo me centro en la dramaturgia hacia los 90, está, digamos, absolutamente en auge una serie de preguntas que se hace la dramaturgia por las que la narrativa ya había pasado hace tiempo. Entonces la narrativa misma se había sacudido del deber de contar historias. ¿Por qué no podría el teatro hacerlo? Primero. Y segundo, la fragmentación. De cualquier modo, la percepción de la realidad siempre es fragmentada. Siempre son fragmentos. Entonces, digamos que el otro día le oí al maestro José Sanchís una cosa que me gustó mucho. Dijo, estoy hasta aquí de la fragmentación, aunque la he practicado toda mi vida. ¿Cómo así, maestro? Dijo, sí, porque realmente fragmentada está la sociedad, completamente rota, tenemos necesidad ahora de unidad. Bueno, me quedé pensando, y tiene razón, pero de la misma manera lo interesante de la fragmentación es que no haya historia y no es que no haya unidad, es invitar al espectador a armarla precisamente a partir de fragmentos. Entonces, digamos que esa elección que yo hago en general responde a ese momento, a esas búsquedas de los 90s, pero por el otro lado, porque siempre el fragmento en realidad contiene la totalidad, y a mí eso me parece muy, muy atractivo. Esa forma en hacer las acotaciones, esa búsqueda en hacer esas acotaciones de esta manera, que no sean solamente instrucciones técnicas,
¿A qué viene, maestra? Porque uno podría decir, yo leía esta obra y yo decía, esta no solamente es una obra para ser representada, sino para ser leída, disfrutar su lectura. Y porque digamos, uno como actor, uno dice, ¿cómo pongo una mosca en escena? Claro, es labor de los actores y del director poner esta magia en escena y de construir, digamos, como esa ilusión para el público. Pero uno lo primero que uno piensa es, ¿cómo lo pongo en escena? Entonces uno dice, qué bonito el poder leer estas acotaciones que no solamente son aspectos técnicos. Bueno, tú lo has dicho, a mí el teatro que me interesa es un teatro que no solamente pueda ser llevado a escena, es decir, el dramaturgo o la dramaturga tienen el problema, entre comillas, que si no los monta nadie, pues se volvió letra muerta, porque el objetivo de la escritura para teatro es esa, llegar a la escena. En este país, por eso, la mayoría de los directores en realidad montamos nuestras obras. Aquí somos bastante egocéntricos, entonces no miramos la dramaturgia del otro, sino que entonces yo monto la mía, la propia, y listo, en ese delito caemos todos y todas. Algún gusto debe haber. Entonces, en el caso del montaje de Umbral, el director echa mano del mapping. Entonces, ahí aparece el mapping y las nuevas tecnologías, no para darnos las de modernos, sino porque hay una necesidad que viene desde el texto mismo y que tiene que ver con el universo poético de la obra. En esta misma obra hay una acotación en la cual dice que una hormiga baja por una enorme piedra llevando una hojita junto a un hilo de sangre. Puede ser que eso no se ponga y la escena sería entre comillas la misma, pero no es la misma, porque un país en el cual las hormigas tienen que transitar un camino más largo para poder cruzar de un lado a otro llevando una hojita porque hay un hilo de sangre, pues es este país y no es otro. Maestra, no podemos pasar, digamos, ya hablando un poco más allá dejando un poco lo de la dramaturgia, hablemos de Umbral Teatro, maestra. Digamos, ¿cuál fue o cómo surge esto de Umbral Teatro? Que sabemos que ya no lo contó, digamos, como a grosso modo cuando sale de la Candelaria, pero digamos que cuáles son esas necesidades y complicidades que lo fundan de seguir, digamos, como adelante. Y también quisiera saber cómo ha sido esa experiencia de trabajar desde los territorios con Umbral Teatro, digamos, de salir de ese centro y encontrarse con públicos diversos, y sin perder, digamos, como esa poética de grupo. Me contaba hace un momento que ya usted construyó donde vive, en su tierra, donde vive un teatro y que poco ya va a la ciudad y que ahí surgió uno de los montajes. Entonces, que ese trasegar de Umbral Teatro, quisiéramos un poco como que nos contara sobre la agrupación. Bueno, solo se me quedó en el tintero de la pregunta anterior una cosa a la que quería llegar y no quiero dejar de decirla, es que la dramaturgia que a mí me interesa es una dramaturgia que pueda ser literatura, es decir, que si no tiene la fortuna de que alguien la monte, cualquier persona la coja y pueda efectivamente ver y visualizar ese universo. Umbral Teatro. Lo que pasa es que, claro, nosotros como colectivo lo que queremos ser un grupo de investigadores, ¿cierto? Y para poder investigar sobre los lenguajes teatrales necesitamos ser equipo, porque si cada montaje yo llamo actores diferentes, va a ser muy difícil construir bases comunes para la investigación. Entonces, Umbral Teatro nace como eso, como un grupo de investigadores que investigamos sobre los lenguajes teatrales, y para poder investigar los lenguajes teatrales no son abstractos, son para darle forma a realidades concretas. Entonces, digamos que como grupo no hemos querido mantenernos allá encerrados en nuestro teatro, sino que hemos querido establecer un diálogo directo con el país. Y como investigadores ir a las fuentes primarias, es decir, ir a los territorios. Entonces nuestra dramaturgia es resultado
de ese contacto directo con lo que llaman ahora el país profundo, que no es otra cosa que el país rural. Entonces nosotros hemos ejecutado durante mucho tiempo un proyecto que se llama Cuerpo, Fiesta, Memoria y Sanación en Pregunta. Que le contara, digamos, a los estudiantes y aquí presentes sobre este taller que diriges o este encuentro que diriges sobre Punto Cadeneta Punto, un poco, ¿de qué va esto? De la misma manera que no hemos querido permanecer de espaldas al país, tampoco hemos querido permanecer de espaldas al país teatral, porque es fácil uno encerrarse y si tiene uno su teatro, pues se encierra a crear y ya está, y saca cada tanto su obra. Entonces, así como le hemos propuesto al país este proyecto de Cuerpo, Fiesta, Memoria y Sanación en Pregunta, le hemos propuesto al país teatral y en particular al país dramatúrgico un proyecto que se llama Punto Cadeneta Punto. Inició en sus primeras fases siendo el taller metropolitano de dramaturgia, era para gente en Bogotá. Pero poco a poco el proyecto ha ido creciendo y ahora es Punto Cadeneta Punto, Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia. Entonces es un encuentro en el cual yo invito maestras y maestros, en realidad los grandes y las grandes maestras de la dramaturgia del mundo. Ya no es iberoamericano, este año por ejemplo vamos a tener al mundo musulmán, tenemos invitado a Marruecos. Este año que pasó esta versión invitamos a Alemania con el maestro Roland Schimmelpfennig. El año antepasado invitamos a Cataluña, es decir, hemos ampliado el espectro de lenguas y por lo tanto de culturas. Entonces, pues este encuentro es una fiesta dedicada exclusivamente a la dramaturgia, porque festivales de teatro hay muchos y el rey es el teatro, pero aquí la reina es la escritura. Entonces eso le ha permitido a la dramaturgia colombiana dialogar con los y las grandes de la escritura. Yo quería hacer una pregunta referente a Umbral Teatro, que es parecida a lo que estaba comentando el profe Bray ahorita. Y bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es el tema de Umbral Teatro, fundar Umbral Teatro y levantarte un día y pensarlo y hacerlo con Ignacio. ¿Cómo surgió esta idea y cómo surgió? Pues ya sabemos que estaban pasando por el teatro estaba pasando por digamos un momento de efervescencia, entonces surgieron varios colectivos y cómo fue decir, bueno, vamos a fundar nuestro colectivo con Ignacio. Bueno, lo que pasa es que en la Candelaria uno trabajaba todos los días de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego nos encontrábamos a las 6 de la tarde para dar función y teníamos la tarde efectivamente para trabajar en cualquier cosa y buscar la papa. Entonces, al salirnos de la Candelaria, después de tantos años, uno con la misma dinámica, pues al otro día de que me salí yo ya tenía la necesidad de tener un ensayo, de seguir haciendo teatro. Entonces no nos salimos de la Candelaria para no hacer teatro, sino para hacer teatro. Desde luego uno se va de la casa del papá y la mamá a sufrir, entonces no es lo mismo tener una sala de teatro fantástica, trabajar con el maestro más importante de América Latina, a salir uno sin sede, sin teatro, sin grupo. Entonces pues primero fue buscar unos aliados, unos cómplices que creyeran en la posibilidad de hacer un grupo y esos cómplices pues los encontramos, muchos de ellos están hasta hoy. Desde luego pues el grupo no es un geriátrico, entonces pues hay gente de todas las generaciones y entonces es lo que decía al principio, ¿no? La profunda necesidad de seguir haciendo teatro pues nos lleva a fundar un grupo, luego la necesidad de tener una sede, un espacio físico, porque estábamos aburridos de andar con los corotos de aquí para allá, en cafés de los amigos, en lugares prestados, entonces ya vino la necesidad de una sede, de un espacio físico. Cuando leí que el reciente premio que tú ganaste, el Premio Nacional de Dramaturgia con El vuelo de Leonor, no investigué mucho sobre qué trataba, pero en una entrevista tú dices que habla sobre tu mamá, Leonor. Entonces, ¿qué lo lleva a uno a escribir
sobre este ser que en muchos casos y en casi todas las personas es una figura fundamental, yo creo que es la figura más importante que tenemos nosotros en la vida. Entonces que tú hagas este homenaje o quieras como escribir sobre tu madre, ¿a qué te llevó pues querer hacer este trabajo? Entonces, bueno, en primer lugar, esa figura de la madre es una figura que está en todas mis obras. En todas mis obras está la pérdida de un hijo. Entonces, para hacer esta obra sobre mi madre, en realidad el tema no es mi madre, el tema es la búsqueda de la verdad. Había una verdad por conocer. Entonces, para poder encontrar esa verdad, pues hice todo un proceso de investigación y hago El vuelo de Leonor, donde en realidad la obra va del tema de la madre, pero concebido de una forma amplia. Es mi madre biológica, que es Leonor, es mi madre adoptiva, la señora que me crió, que es una indígena nasa del Cauca, y la madre tierra. Entonces, de esa madre, en un sentido amplio, va la obra, donde de alguna manera la ausencia de mi madre biológica me lleva a la presencia de esta madre, que no es una madre cualquiera, es una madre indígena, y esta madre indígena me conduce a la madre tierra. Esa es la obra, que es no sobre mi madre, sino en realidad sobre las culturas ancestrales, sobre la depredación del territorio y sobre la madre, como les digo, en un sentido absolutamente amplio. ¿Cómo ve usted en su obra tal vez este cambio de la visión de la representación de la violencia de un teatro sin ánimos de comparar, de los 80 de Enrique Buenaventura, de Santiago García, a un teatro más contemporáneo y con una vista de un país distinto que ha pasado por procesos de paz, algunos fallidos, otros provechosos? El rostro de la violencia es el mismo en todas partes. Es decir, una madre en Gaza y el dolor de una madre en Gaza es el mismo dolor y las mismas lágrimas del dolor de una madre aquí en el Cauca. Digamos que la violencia no es patrimonio de los colombianos. Entonces, por el contrario, en tiempos tan sombríos como los que vivimos, donde evidentemente uno reconoce unas constantes históricas, una derechización y una fascistización tremenda antes de las grandes guerras, entonces en realidad yo creo que nada cambia, y precisamente porque nada cambia hay que seguirse preguntando. Ahora, las maneras como nos aproximamos a la condición humana, claro que van cambiando, porque van cambiando las tecnologías, se van transformando los lenguajes, pero desafortunadamente esas realidades que queremos nombrar pues siguen siendo siempre las mismas. El teatro colombiano, en la época que tú nombras, en la época del maestro Enrique, en la época del TEC, de la Candelaria, dramatúrgicamente hablando, estábamos habitados de personajes colectivos, de alguna manera de una dramaturgia coral. El pueblo, en obras clásicas como Guadalupe años 50, era también, digamos, una dramaturgia que se ocupaba, al ser esa dramaturgia coral y de esos personajes colectivos, pues va el teatro virando hacia el individuo y hacia lo individual. Y ahí es donde aparecen rasgos como lo que señalabas tú, Ángeles, en el ensayo, como de alguna manera entonces el espacio de lo cotidiano, como toda la sombra de las violencias está y atraviesa también la vida cotidiana. Yo digo que en realidad la guerra del país es la uña que falta en el cadáver del desaparecido, o es el asiento y el plato de sopa que espera al que no va a llegar en la casa, en la mesa de cualquier hogar. Entonces es hacia allá, a una búsqueda más de lo íntimo, de cómo en el interior de las familias y demás vienen esos efectos de estas luchas y de estas guerras sociales. Lo digo no solo por mi dramaturgia, sino también por otras dramaturgias, por supuesto, que conozco, pero sí el teatro colombiano, y quizá el teatro más que otras artes, bueno, la literatura lo ha hecho desde Casagrande, desde 100 años de soledad, ocuparse del asunto del conflicto, pero sí ha sido un tema muy reiterativo en la dramaturgia colombiana y con unas miradas más acertadas que otras. Entonces, pues desde unos panfletos tremendos
donde cuando yo hablo de panfleto me refiero a que el teatro no está hecho del mismo material del que está hecho la vida. Entonces el panfleto aparece cuando uno pretende que la realidad poética esté hecha y se refiera de manera directa a la realidad real. Entonces, en ese sentido, a nivel metafórico, a nivel de los signos, de la manera de referirnos y de nombrar la y las violencias, es que el teatro colombiano ha virado, pero sigue siendo un tema central. En este ejercicio de intentar escribir, a mí me gusta mucho conocer los referentes literarios de mis referentes. Entonces, digamos, pues acá en Colombia o como dramaturgia latinoamericana, pues yo admiro muchamente, obviamente, lo que hicieron Santiago García, el maestro Enrique Buenaventura. Actualmente en el teatro contemporáneo, lo que haces tú, lo que hace Fabio Rubiano. Hay un autor argentino que me encanta, que es Mauricio Cartún. Y a mí siempre me gusta indagar en qué han leído ellos, que lo han marcado mucho, no solo pues a nivel de dramaturgia, sino también en narrativa, por ejemplo, obras literarias que te hayan marcado, que tú consideres como tus referentes, y también preguntarte si has escrito narrativa. Con El vuelo de Leonor, lo que duré fue muchos años pretendiendo escribir una novela, pero la técnica de la novela es distintísima a la dramaturgia. Y de lo ocupada que vivo, pues en realidad nunca he tenido el tiempo de ir a hacer como unos tallercitos, alguna vaina que me dé luces. Desde luego, pues leyendo y demás uno aprende muchísimo, pero yo confío mucho en la dinámica de los talleres. Entonces nunca tuve como el tiempo de poderme adentrar en eso y siempre me sentía un poco farsante, ¿cierto? Como, sí, metida a hacer algo que no sé hacer y que sé que no sé. Entonces fue muy interesante porque el experimento que hice en El vuelo de Leonor, de hecho lo he llamado una novela escénica. En realidad es una cosa mucho más cercana a la narrativa que al teatro, siendo teatro. Entonces, digamos, de ese deseo, de esa pretensión, quedó esta última obra. Y desde luego la obra está en un límite. Toda obra tiene que tener algún riesgo, si no estamos fregados. Y el riesgo que yo corría con esa obra era que no fuera ni chicha ni limonada. Pero no, creo que salí bastante bien salvada, y de hecho la riqueza de la obra está precisamente en esa cosa fronteriza con la narrativa. Entonces no he escrito novela, pero hice esa obra. Ahora, referentes grandes para mí, que me encanta y además es un referente del teatro colombiano, es don Ramón del Valle Inclán. Realmente es una dramaturgia que me encanta. Por supuesto, claro que está toda la importancia de los clásicos, pero un autor contemporáneo que a mí me marcó profundamente y me interesa, y creo que no ha vuelto a haber un autor de esas dimensiones, ni en la dramaturgia francesa, ni en la dramaturgia europea, ni en la nuestra, es Bernard Marie Coltés. En particular su obra Roberto Zuco. Yo creo que esto es un clásico del teatro del siglo XX. Claro, cuando vamos más allá de Brecht o de estos referentes obligados del teatro colombiano, que eran, pues evidentemente, Brecht, que termina marcando de manera definitiva todo lo que se conoció como el nuevo teatro colombiano, y es por lo tanto también para mí un referente. Ahora, a nivel literario, pues hay autores o autoras que me encantan, como Marguerite Yourcenar. Creo que un libro imprescindible es Las Memorias de Adriano. Realmente es un libro que me marcó profundamente. También por la generación a la que pertenezco, pues por supuesto los llamados del boom latinoamericano. Bueno, autores como Galeano me parece que siguen siendo unos autores interesantísimos, además fronterizos, que no es exactamente literatura. Pues muchos, ¿no? Quisiera saber qué significa para usted la perdurabilidad del acto teatro en este mundo contemporáneo. El teatro es cada vez más maravilloso. ¿Por qué? Porque frente a la inteligencia artificial, frente a todo ese avance de la tecnología y demás, el teatro tiene una cosa
única, es que está hecho de sangre, carne y hueso. Entonces yo siento que el teatro va a ser cada vez más importante porque es la posibilidad del retorno de la mirada hacia lo humano. Entonces yo creo que es decir, el teatro ha sido necesario siempre. El arte no nos necesita, pero la sociedad sí necesita del arte. Entonces siento que el teatro es súper importante y el arte, precisamente porque lo que está en cuestión en este momento es el valor de lo humano, porque el teatro es la exaltación máxima de lo humano y la vida es lo que la sociedad de mercado ha hecho que desaparezca como valor. Y en mis largos años nunca había percibido que hubiera tanto desprecio por la vida y por el ser humano como ahora. Y nosotros nos tenemos que tragar con sapos que exista Gaza y cómo como generación vamos a responder esa pregunta que uno se hace frente a Alemania y la Alemania nazi y dice, pero ¿cómo así? ¿Dónde estaba la gente buena mientras habían los campos de concentración? ¿Dónde estamos nosotros mientras hay Gaza? ¿Dónde estamos nosotros frente a la barbarie? Entonces, pues creo que frente a la barbarie el arte no puede hacer nada, pero lo único que puede hacerle contrapeso a la barbarie es el arte y es la cultura.